Noticias sin fronteras. Información global. Verdad absoluta. Tu fuente de noticias mundiales. Se está hablando de un acuerdo secreto. Uno negociado entre Washington y Moscú que promete nada más y nada menos que el fin de la guerra en Ucrania. Suena bien, ¿verdad? Pero la pregunta clave es, ¿a qué precio? Hoy vamos a meternos de lleno en los detalles de este plan. Uno que está sacudiendo alianzas y que podría, literalmente, cambiar el futuro de Europa. Y bueno, antes de empezar, para que no se pierdan análisis como este, los invito a suscribirse a Noticias Sin Fronteras, a darle me gusta y a compartirlo. Así nos ayudan a seguir adelante. A ver, llevamos ya años de una guerra que ha sido simplemente devastadora. Y de repente, de la nada, aparece una propuesta que podría silenciar los cañones. Estamos hablando de un plan de paz súper detallado de 28 puntos, se negoció muy discretamente entre Estados Unidos y Rusia, y lo que promete es un cese al fuego ya, inmediato. Pero claro, la pregunta que todos se hacen en las capitales del mundo es la misma. ¿Cuál es el costo real de esta paz que tanto se busca? Ok, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo tiene que ser? Primero, analicemos los pilares de esta propuesta, o sea, el esqueleto del plan. Porque esto no solo busca parar la guerra, va mucho más allá. Quiere rediseñar todo el equilibrio de poder en la región. En esencia, el plan es un paquete con todo incluido. Propone un alto al fuego inmediato, lo primero. Luego, una redefinición de territorios. A Ucrania se le impone una neutralidad militar permanente, para siempre. Y a cambio, a Rusia se le ofrece el fin de su aislamiento económico. Ah, y un detalle que no es para nada menor. Todo esto estaría supervisado por un llamado Consejo de Paz, y adivinen quién lo presidiría, el mismísimo presidente de Estados Unidos. Y justo aquí es donde la cosa se pone complicada, porque esa promesa de paz viene con una letra pequeña, con una serie de concesiones pero tan grandes que muchos no lo ven como un acuerdo, lo ven directamente como una rendición forzada. Vamos a ver entonces, con lupa, qué es exactamente lo que se le está pidiendo a Ucrania que sacrifique en nombre de esta paz negociada. Fíjense bien en el costo. En cuanto a territorio, no es solo que se reconozcan de facto Crimea, Donetsk y Lugansk como rusas, es que además se congelan las líneas del frente tal y como están ahora, o sea, se consolida la ocupación. Y si hablamos de soberanía, la cosa es aún más fuerte. Es una renuncia histórica, implica cambiar la constitución para prohibir, para siempre, la entrada en la OTAN y además limitar su propio ejército a 600,000 efectivos. Es muchísimo. Pero esperen, porque más allá de la tierra y la soberanía, hay un costo que no se puede medir en kilómetros ni en número de soldados. Es el costo humano. Y todo se resume en una cláusula, la número 26, que exige, escuchen bien, una amnistía total para todas las partes. Pensemos un segundo en lo que esto significa. Significa prohibir cualquier reclamo de justicia en el futuro. Significa negarles a las víctimas el derecho a buscar justicia por crímenes de guerra. Esto a pesar de que hay informes de la mismísima ONU que documentan la tortura como un crimen de lesa humanidad. Es básicamente hacer del olvido una política de Estado. Bueno, ahora demos la vuelta a la tortilla. Veamos esto desde la otra perspectiva. Si el precio para Ucrania es tan alto, ¿qué es lo que gana Rusia con todo esto? ¿Qué hay para ellos? Pues para Moscú, este plan es prácticamente la lista de deseos cumplida. Es la materialización de casi todos sus objetivos estratégicos. Consiguen la validación de facto de sus conquistas. Logran bloquear para siempre la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Y además, consiguen la llave para salir del aislamiento económico con el levantamiento de sanciones y hasta un posible regreso al G8. Con todo esto sobre la mesa, nos sorprende que el propio Putin le diera el visto bueno, diciendo que esto sienta las bases para un acuerdo. Y acá viene un dato que es fascinante. El plan dice que se van a usar $100,000 millones de activos rusos congelados para la reconstrucción. Pero, y aquí está el detalle interesante, la gestión de esos fondos va a generar ganancias. ¿Y quién se quede con un trozo de ese pastel? Pues Estados Unidos, que recibiría el 50% de esas ganancias. O sea, una transacción económica metida justo en el corazón de un acuerdo de paz. Como se podrán imaginar, la noticia de un plan de este calibre, negociado a escondidas, ha provocado un verdadero terremoto. Ha generado una onda expansiva que está empezando a romper alianzas que parecían de hierro. Y miren, las palabras del propio presidente Zelensky lo resumen todo. Capturan perfectamente esta encrucijada imposible. Porque para Ucrania no es una elección entre guerra y paz. Es una elección entre dignidad y supervivencia. Entre soberanía y el riesgo de perder el apoyo vital de su aliado más importante. Y del otro lado, esta frase ilustra a la perfección la presión gigantesca que viene desde Washington. Esto no suena a sugerencia, ¿verdad? Suena a ultimátum. El mensaje de fondo es clarísimo.
O aceptan nuestros términos o se quedan solos para enfrentar lo que sea que venga. Mientras tanto, en Europa, la reacción ha sido de indignación total. Y de sorpresa, claro, se sienten completamente ignorados en una negociación que define ni más ni menos que la seguridad de su propio continente. Y advierten algo muy serio, que este acuerdo sienta un precedente peligrosísimo. El mensaje que envía es que la agresión militar, al final, tiene premio. Como dijo el ministro francés, y cito, «La paz no puede significar capitulación». Entonces, llegamos al punto clave. ¿Por qué tanta prisa de Estados Unidos por cerrar el conflicto en Europa, incluso si el costo para su aliado es tan alto? Bueno, la respuesta parece que no está en Europa, sino a miles de kilómetros de distancia. Para Washington, la guerra en Ucrania es un desgaste enorme, un drenaje de recursos y, más importante aún, de atención estratégica. Y todos esos recursos, según este cálculo geopolítico, se necesitan con urgencia para enfrentar lo que ellos ven como el verdadero desafío del siglo, la competencia con China. Así que, bajo esta lógica tan fría, una paz imperfecta en Europa es simplemente el precio que hay que pagar para poder mover todas las fichas hacia el Pacífico. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la pregunta fundamental que plantea este acuerdo. ¿Estamos viendo una solución real, una que dure, o es simplemente una pausa, una tregua estratégica antes de que empiece el siguiente round? La pregunta de fondo es si un plan así, que básicamente cede territorio conquistado a la fuerza y que borra cualquier posibilidad de rendición de cuentas, ¿no está en realidad legitimando la ley del más fuerte? El mensaje que se le está enviando al mundo es que agredir militarmente, al final, paga. Y es que, aunque el plan ofrece un respiro inmediato, un alto al fuego, muchos analistas lo ven solo como eso, un parche, una solución temporal. Piensen en esto. Al quitarle a Ucrania la protección futura de la OTAN y a limitar su propio ejército, se elimina cualquier tipo de disuasión. Esto dejaría al país totalmente vulnerable a futuras presiones o incluso a otros ataques, especialmente si recordamos que el Kremlin ya ha roto acuerdos de seguridad muy parecidos en el pasado. Así que la pregunta final queda flotando en el aire. ¿Estamos viendo un plan pragmático? ¿La única paz posible en estas circunstancias? ¿O estamos viendo la arquitectura de la próxima guerra? Una que deja a la víctima debilitada y que de hecho recompensa al agresor. La respuesta, sea cual sea, va a definir la seguridad de Europa durante décadas. Para seguir desentrañando las claves de la geopolítica mundial, los invitamos de nuevo a suscribirse a Noticias Sin Fronteras y a compartir este análisis. Gracias por habernos acompañado. Para quienes se unen a nosotros, les damos la bienvenida. Antes de sumergirnos en el análisis, una pequeña invitación. Si encuentran valor en lo que hacemos, consideren suscribirse al canal Noticias Sin Fronteras, darle me gusta y compartirlo. Ayuda muchísimo a que estos temas lleguen a más personas. Exacto. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento que está provocando un verdadero terremoto geopolítico. Un plan de paz de 28 puntos para supuestamente poner fin a la guerra en Ucrania. Y lo explosivo es su origen. Justo a eso iba. Las fuentes que analizamos indican que fue negociado en secreto entre Estados Unidos y Rusia. Dejando a Ucrania, pues, frente a una elección prácticamente imposible. Nuestra misión hoy es desglosar qué contiene este plan, por qué es tan controversial y qué significa no solo para Kiev y Moscú, sino para todo el orden mundial. Es que es un documento fascinante, güey. Y aterrador a partes iguales. Se vende como una solución, pero el precio es, para muchos, la soberanía misma de una nación. Vamos a analizar las cláusulas una por una. Sí, porque en los detalles se esconde una reconfiguración total de la seguridad europea. Las ondas de choque de esto, se sentirían durante décadas. Muy bien, entonces vamos a desempacar esto. El plan se presenta como una solución, pero para Ucrania parece una píldora muy difícil de tragar. Imposible, dirían algunos. De hecho, las fuentes lo califican de todo, desde retroceso radical hasta clara capitulación. Empecemos por lo más tangible y doloroso, el territorio. ¿Qué se le exige a Kiev? Aquí es donde el plan, muestra su cara más dura. Las concesiones territoriales son el corazón del acuerdo. El punto más polémico, imagino. Sin duda. El primer punto, el más impactante. Crimea, Lugansk y Donetsk serían reconocidas de facto como territorio ruso. Y aquí viene el giro clave. A ver. Este reconocimiento no sería solo de Ucrania. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el propio Estados Unidos, que ha liderado la condena internacional a estas anexiones, daría un giro de 180 grados? Precisamente. Eso es un cambio tectónico. Es una legitimación al más alto nivel. Y la cosa no termina ahí. El plan establece que las líneas del frente actuales en Jersón y Zaporilla quedarían congeladas.
O sea, consolidando la ocupación rusa de forma indefinida. Exacto. Pero hay un punto todavía más brutal si cabe. El plan exige que las fuerzas ucranianas se retiren de la porción del Oblast de Donetsk que todavía controlan. ¿Cómo? No solo se les pide que renuncien a lo que ya perdieron, sino que entreguen territorio que ahora mismo están defendiendo. Le diste al clavo. Se crearía una zona desmilitarizada en ese territorio cedido que, según el texto, sería reconocida internacionalmente como parte de la Federación Rusa. Es una cesión en toda regla. En toda regla. De tierra por la que se sigue luchando. Así que pierden lo ocupado, ceden lo que defienden y ven como su principal aliado legitima todo. Es desolador. Uf, sí. Pero la soberanía es más que tierra, ¿no? Me imagino que el plan también ataca sus aspiraciones de aliarse con Occidente. Por supuesto. Ese es el segundo pilar del acuerdo. Una neutralidad forzada. Blindada, por lo que veo. Blindada. El plan busca bloquear permanentemente su aspiración de seguridad de una manera doble. Primero, exige que Kiev consagre en su propia constitución un estatus de neutralidad, prohibiendo explícitamente unirse a la OTAN. Eso ya se había discutido en otras negociaciones, pero suena a que aquí hay algo más. Mucho más, porque el segundo mecanismo es algo sin precedentes. Se exige que la propia OTAN modifique sus estatutos. La OTAN. Sí, que la alianza incluya una disposición que impida la admisión de Ucrania en el futuro. Esto va más allá de una promesa ucraniana, que podría romperse. ¿Es reescribir las reglas de la Alianza Atlántica para satisfacer a Moscú? Es la línea roja de Putin convertida en ley occidental. Entiendo. Así que les quitan territorio, les prohíben tener aliados. Supongo que la última pieza es limitar su propia capacidad de defensa. Es la conclusión lógica. El tercer pilar son las limitaciones militares explícitas. ¿De qué tipo? El tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania quedaría limitado a un máximo de 600.000 efectivos. Y, esto es crucial, la OTAN se comprometería a no estacionar jamás tropas en territorio ucraniano. O sea, un paquete completo de neutralización, no casi de inmediato. Lo calificó como base para un acuerdo de paz definitivo. ¿Qué gana el Kremlin con esto? Es que para el Kremlin esto no congela sus avances, sino que los consolida y legitima a nivel mundial. Es una victoria diplomática que consigue en una mesa de negociación casi todo lo que no pudo garantizar del todo en el campo de batalla. Un triunfo estratégico, entonces. En todos los frentes. Desglosémoslo. El primer punto es obvio, la seguridad. El bloqueo a la OTAN. Sin duda, cumple su objetivo primordial de detener la expansión de la OTAN. Segundo, valida sus conquistas territoriales. Obtiene el reconocimiento de facto de su principal adversario. Es un premio tangible a su acción militar. Exacto. Y además, le ofrece una salida al tremendo aislamiento internacional y económico. Ese es un incentivo enorme. Gigantesco, me imagino. El plan es una rampa de salida. Incluye la reintegración gradual de Rusia a la economía global, el levantamiento progresivo de las sanciones. Y algo más, ¿no? Sí, una de las cláusulas más llamativas es una invitación formal para que Rusia se reincorpore al G8. Volver a la mesa de los grandes. Es la restauración de su estatus. Pero fíjate, hay una cláusula que es quizá aún más valiosa para el Kremlin. Más valiosa que el dinero y el estatus. ¿A qué te refieres? A la impunidad. El punto 26 establece una amnistía total y recíproca para todas las partes por cualquier acción cometida durante la guerra. ¿Amnistía total? Eso suena a borrón y cuenta nueva. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Hablamos de que nadie podría ser juzgado por crímenes de guerra? A eso apunta. El texto es explícito. Las partes se comprometen a no presentar reclamaciones. O sea, ¿una barrera legal infranqueable contra juicios futuros? Exacto. Ni por reparaciones, ni por crímenes contra la humanidad. Y esto choca de frente con informes de la ONU que han calificado la tortura de prisioneros como un crimen de lesa humanidad. Esta cláusula niega a miles de víctimas cualquier posibilidad de justicia. ¿Cualquier posibilidad? Y para añadir más contexto, las fuentes revelan algo clave sobre el origen de este plan, ¿no? No es algo que surgió de la nada. Para nada. Y esta es la parte más reveladora. El propio Putin desveló que este plan es una versión modernizada de propuestas que él ya había debatido con Donald Trump en una cumbre secreta. ¿Una cumbre secreta? Sí.
Y según Putin, en esa cumbre confirmaron que seguían de acuerdo con esas ideas, Esto confirma una coordinación previa, a espaldas de todos. a espaldas de Kiev y de Bruselas especialmente. Entonces lo que para Moscú es una victoria cocinada a fuego lento, para Kiev es una capitulación. Exacto. Zelensky lo resumió en una frase brutal, una elección entre perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave. ¿Cómo se está ejerciendo esa presión sobre él? La presión es explícita, pública y tiene forma de ultimátum. Un ultimátum. ¿Sí? El presidente estadounidense declaró que a Zelensky tendrá que gustarle el plan. Y luego vino la amenaza, textual. Si lo rechaza, simplemente tendrán que seguir luchando, pero Pero, sin el apoyo de Estados Unidos. Y para que no quedara duda, se fijó una fecha límite para la respuesta, el 27 de noviembre. perder el apoyo de Estados Unidos en este punto, eso es una sentencia existencial para Ucrania. ¿Qué significa sin apoyo en la práctica? Significa el colapso. Primero, quedarse sin los misiles Patriot, las defensas que protejan sus ciudades. Segundo, el fin de los miles de millones de dólares en ayuda financiera que mantienen al Estado a flote. Pagando salarios, pensiones, todo. Todo. Y tercero, algo más invisible pero igual de vital. Perder el acceso a la inteligencia estadounidense en tiempo real. Que ha sido fundamental para sus operaciones. Totalmente. Y este ultimátum llega en un momento particularmente vulnerable para el gobierno ucraniano, ¿cierto? Precisamente. El momento es deliberado. El liderazgo de Zelensky atraviesa una fase de cuestionamientos internos por escándalos de corrupción que han resquebrajado su imagen. Por ejemplo, Pues se habla de una investigación por malversación de fondos a gran escala en la empresa estatal de energía nuclear que involucra a funcionarios de alto nivel, algunos cercanos a él. en ese contexto de debilidad interna llega este martillazo externo. Y para rematar, el propio plan de paz interviene en la política interna de Ucrania. ¿Cómo es eso? Es el golpe de gracia. El plan exige la celebración de elecciones en un plazo de 100 días tras la firma. 100 días. Según los analistas, este punto responde a una de las reivindicaciones de Moscú, la destitución del gobierno de Zelensky. Así que se le fuerza a aceptar un acuerdo que lo debilita y luego a ir a elecciones en las peores condiciones. De acuerdo, conectemos los puntos. Este plan parece sacrificar la soberanía de Ucrania y la seguridad europea, a cambio de algo más grande. Visto desde el gran tablero mundial, ¿cuál es la motivación real de la administración Trump? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es una palabra: China. ¿China? Desde Washington, la guerra en Ucrania es vista como una distracción inmensamente costosa. Una sangría de recursos militares, económicos y de atención estratégica. Que se están desviando de lo que consideran el verdadero gran desafío del siglo XXI. Que es contener el ascenso de China. Es decir, la lógica es, cerremos este capítulo en Europa, aunque sea de mala manera, para concentrar todas nuestras fuerzas en el Pacífico. Has captado la esencia. La paz en Ucrania, a casi cualquier costo, se convierte en el medio para ejecutar ese gran pivote estratégico hacia Asia. Y la estrategia tiene una segunda capa, ¿no? Sí, al normalizar las relaciones con Moscú, al sacarlo del aislamiento, Washington también busca debilitar la alianza sino-rusa. Un divide y vencerás a escala planetaria. Exactamente. Esperando que una Rusia menos aislada sea un socio menos leal a Beijing. Lo que es increíble, y todas las fuentes son unánimes en esto, es cómo se negoció todo. La frase que se repite es a espaldas de Kiev y de Bruselas. ¿Qué implica esto para Europa? Esa es una de las consecuencias más graves. La Unión Europea, que es el principal financiador de Ucrania y el continente más afectado, fue completamente marginada. Se enteraron por la prensa, básicamente. Casi. Esto la deja en una posición de debilidad estructural y de... De profunda irrelevancia estratégica. Bruselas ha criticado el plan con dureza. No solo por la exclusión, me imagino. No, porque temen ser la próxima víctima de este nuevo orden donde las superpotencias deciden por encima de las alianzas. Y esto nos lleva a la pregunta final, la que sobrevuela todo el análisis. ¿Qué precedente sienta este acuerdo para el derecho internacional? Ese es el núcleo del problema a largo plazo. Al aceptar cambios fronterizos logrados por la fuerza, al reconocer las anexiones, se estaría legitimando lo que se conoce como el derecho de conquista. Es decir, validar la idea de que si tienes la fuerza para tomar un territorio, es tuyo. Es un regreso a la ley de la selva a nivel internacional. Estaría enviando un mensaje global peligrosísimo. ¿A quiénes? A otros actores con ambiciones territoriales. El mensaje es que la fuerza militar tiene premio y que las normas internacionales son, al final, papel mojado.
En resumen, estamos ante un plan que ofrece una salida rápida a un conflicto sangriento, pero a un costo que parece inmenso. Inmenso. La soberanía de una nación, la seguridad de un continente y las normas del derecho internacional. Y todo como una maniobra para reorientar el foco hacia China. Exactamente. Y esto nos deja con una idea final para la reflexión. Las fuentes detallan un plan para terminar una guerra caliente en Europa, sí, pero posiblemente a costa de encender una nueva forma de guerra fría. Esta vez con China como epicentro. Y con reglas mucho menos claras. La pregunta para el futuro no es solo si Ucrania tendrá paz, sino qué tipo de orden global se está construyendo sobre los cimientos de su sacrificio. Un análisis realmente completo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y a quienes nos escuchan, no olviden suscribirse a Noticias Sin Fronteras, dar me gusta y compartir. Así podemos seguir explorando juntos estos temas. ¡Hasta la próxima! ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.